Hola, buenas tardes. Los saludo con gusto desde la Escuela Superior Tlaulilpan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mi nombre es Edith Araceli Cano Estrada y les estaré platicando el tema de crecimiento microbiano, perteneciente a la materia microbiología. Este tema es importante debido a que los microorganismos tienen una gran importancia en el ámbito clínico, biotecnológico y ambiental. Por lo tanto, si nosotros queremos estudiar algún microorganismo en especial, es necesario conocer acerca de su crecimiento. Y para comenzar, pues tenemos que conocer los diferentes medios de cultivos en los que se pueden crecer los microorganismos. Estos pueden ser, dependiendo de su estado físico, líquidos, semisólidos o sólidos. También dependiendo de su funcionalidad. Estos pueden ser no selectivos, selectivos, enriquecidos o diferenciales. Los no selectivos contienen suficientes nutrientes para soportar el crecimiento de una gran variedad de microorganismos. No así los selectivos, que permiten el crecimiento solo de un tipo de microorganismos. Los enriquecidos son medios no selectivos, pero se le agregan algunas sustancias para microorganismos más exigentes. Y por último, los diferenciales, que son medios de cultivos que permiten diferenciar entre diferentes tipos de microorganismos. En esta tabla podemos ver diferentes tipos de cultivos que se utilizan, así como la reacción esperada y los organismos controles. Por ejemplo, tenemos el medio de cultivo agar SS, donde puede crecer Salmonella sp, creciendo colonias incoloras, y la bacteria Escherichia coli, donde crece como colonias rosadas. También tenemos el ejemplo de la agar manitol-sal, donde puede crecer Staphylococcus aureus como colonias amarillas, pero vemos que Escherichia coli no crece. Aquí ejemplificamos el medio de cultivo de manitol con sal, donde tenemos nuestra caja o nuestro plato donde está el medio de cultivo. Lo dividimos en tres partes y la primera parte vemos que no está inoculada. Podemos ver el medio de cultivo bastante claro. La parte donde crece Staphylococcus aureus, vemos que el medio de cultivo cambia de coloración a amarillo y en esta parte donde crece Staphylococcus epidermis, no hay un cambio de coloración del medio de cultivo, sin embargo, se pueden observar el crecimiento de las colonias. Y bueno, aquí tenemos cómo nosotros podemos cultivar las bacterias. Las tenemos en un medio líquido, de ahí tomamos un asa y las pasamos a un medio sólido, donde vemos que la primera parte extraemos nuestra asa con el cultivo en la parte superior, después hacia la derecha y terminamos hacia la izquierda. Y vemos que en la primera parte donde cultivamos hay un gran número de bacterias que han crecido y así conforme fuimos pasando nuestra asa de cultivo, vemos que estas colonias van disminuyendo hasta obtener colonias aisladas, que es realmente lo que nos interesa tener. Aquí hay un ejemplo donde se observan las colonias, que son estos circulitos que podemos ver, y se puede notar que alrededor de ellas hay una disminución en la coloración del medio. En este caso es agar sangre, donde esta parte es que la bacteria está degradando los nutrientes pertenecientes al medio de cultivo. Ok, pero ¿qué pasa cuando una bacteria crece? Bueno, pues cuando ella se va a duplicar, cuando el organismo se va a duplicar, lo primero que hace la célula es aumentar el tamaño, se enlonga, y el DNA se duplica. La segunda fase es que la membrana celular y la pared celular empiezan a tener invaginaciones en el centro de la célula, que posteriormente rodean toda esa parte de la célula, provocando que se separen finalmente. Acaba en la parte inferior vemos una imagen de microscopía electrónica donde se pueden observar esas invaginaciones en
la pared celular de la bacteria. Bueno, pues el tiempo necesario para que una célula se divida y su población se duplique se le llama tiempo de generación. La mayoría de las bacterias tienen tiempos de duplicación de 1 a 3 horas. La bacteria Escherichia coli se duplica a cada 20 minutos. En estas tablas podemos ver cómo se puede ejemplificar el crecimiento de las bacterias, donde vemos que al principio tenemos un número inicial, en el caso 1, y esta célula se va a dividir en 2, y posteriormente estas 2 células se dividen en otras 2, y así sucesivamente cada célula va a dar lugar a 2 células nuevas. En la tabla inferior vemos que en la generación 0, pues vamos a tener una célula. En la generación 5 tenemos un número de 32 células. En la generación número 10, 1024 células, y hasta llegar a la generación 20, que ya podríamos tener 1.048.576 células. Es decir, las bacterias tienen un crecimiento exponencial. Y en esta gráfica se puede comparar el comportamiento de una función exponencial, logarítmica base 10, y una curva de crecimiento microbiano, donde vemos que en las primeras generaciones no se observa ese crecimiento de manera exponencial, no así ya para las últimas generaciones. Esto se debe a que los microorganismos tienen 4 diferentes fases de crecimiento. El primero es llamado la fase lag, donde el microorganismo se adapta al medio en el que está. Una vez que este se adapte, empieza la fase logarítmica, donde tiene ese crecimiento exponencial, y es donde básicamente ocupa todos los nutrientes o la mayoría de los nutrientes del medio de cultivo para crecer y duplicarse. Y ya cuando las células notan que esos nutrientes se están agotando, llega una fase estacionaria. Ya no hay crecimiento, simplemente se mantiene, y cuando se agota completamente los nutrientes, empieza a morir. Existen sistemas donde el cultivo de los microorganismos permanece de forma continua. Un ejemplo de ellos es el quimiostato, donde se alimenta el medio donde está creciendo las bacterias con un medio fresco. Así los nutrientes no se agotan y pueden tener un crecimiento continuo. Y en este tipo de sistemas, la tasa de crecimiento de los microorganismos está determinada por la velocidad de flujo del medio fresco que está alimentándose. En esta diapositiva podemos observar que existen microorganismos que crecen en condiciones extremas. Entre ellos está a pHs extremos, bastante ácidos o bastante básicos, muy altas o muy bajas temperaturas, y a concentraciones diferentes de oxígeno. También pueden soportar presiones muy altas. Y bueno, aquí está el comportamiento del crecimiento de microorganismos que pueden crecer a temperaturas muy bajas, donde la velocidad de crecimiento disminuye respecto a los microorganismos que crecen en temperaturas más altas. También podemos ver el comportamiento del crecimiento microbiano en diferentes concentraciones de oxígeno, donde un microorganismo que necesita estrictamente el oxígeno para crecer, lo podemos observar en la parte superior de un tubo de ensayo, mientras que aquel anaerobio estricto, es decir, que no puede crecer en presencia de oxígeno, lo podemos observar en el fondo del tubo de ensayo, y no así algún microorganismo que puede tolerar cualquiera de las dos condiciones, que su crecimiento es más uniforme. ¿Cómo podemos medir el crecimiento microbiano? Bueno, existen métodos que determinan el número de células y otros que determinan la masa total de la población. Y estos métodos se basan en mediciones directas e indirectas de muestras muy pequeñas. Este es el más utilizado, que son diluciones. Tenemos nuestro cultivo original
y a este se le hacen diferentes diluciones hasta que en un plato o en una caja Petri vemos colonias aisladas. El cálculo se hace multiplicando el número de colonias por la dilución empleada. Otro método sería el diluir directamente en la caja de cultivo en medio sólido y contar el número de colonias al final. Cuando tenemos muy bajas concentraciones de bacterias en un medio, lo que podemos hacer es una filtración para concentrar estas bacterias y posteriormente pasarlas a un medio de cultivo. También está el recuento directo en el microscopio o por medio de la turbidimetría, que se utiliza un espectrofotómetro para medir la turbidez del medio de cultivo haciendo pasar un haz de luz. Otros métodos podrían ser la actividad metabólica de los propios microorganismos o cuantificar el peso seco. Muy bien, pues hablamos ya de cómo hacer crecer los microorganismos para poder hacer nuestros estudios, pero es importante también saber cómo controlar el crecimiento microbiano. Bueno, pues existen diferentes métodos, entre ellos está la esterilización, que se utiliza vapor a presión, donde puede eliminar toda forma de vida microbiana, incluidas las endoesporas. También está la esterilización comercial, que se utiliza en los alimentos para eliminar endoesporas resistentes y que no puedan crecer en alimentos que se almacenan comúnmente. Está la desinfección, que se puede lograr por métodos físicos y químicos, así como la radiación ultravioleta, y destruye las formas vegetativas de los patógenos. La antisepsia, que es el tratamiento del empleo antimicrobiano químico, y el sanamiento, que se puede realizarse con lavados a altas temperaturas o por la inmersión en una sustancia química desinfectante, en este caso el cloro o altas concentraciones de alcohol. Y pues bueno, con esto concluiría mi presentación. Les agradezco su atención y espero les sea útil. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.